Perfecto. Habíamos quedado en la definición de la multiplicación de matrices, que voy a anotar nuevamente la fórmula acá, pero a la larga en la práctica cuando uno quiere multiplicar matrices lo hace con este método que le expliqué, que era poner una matriz a la izquierda, otra un poco más arriba, y hacer los cruces finalmente entre las filas de la primera y las columnas de la segunda, ¿sí? Entonces teníamos que si A es una matriz de m filas y k columnas, con coeficientes ya sea reales o complejos, y B es una matriz con k filas y n columnas, con coeficientes también ya sea reales o complejos, se define su producto como C igual a A por B, dado por lo siguiente. Las coordenadas de esta matriz, ¿sí? Las entradas que va a tener esta tablita, van a estar dadas por la sumatoria con R igual 1 hasta K de A sub I R por B sub R J, donde I se va a mover entre 1 y N, perdón, entre 1 y M, la cantidad de filas de A, y J se va a mover entre 1 y N, que es la cantidad de columnas de B. ¿Sí? Eh, claro, como les decía, en la práctica, al momento de multiplicar, lo más cómodo no va a ser escribir esta fórmula para cada una de las coordenadas, ¿sí? Sino que al final lo que uno va a hacer es escribir una de las matrices acá, escribir la otra acá un poco más arriba, y en el fondo hacer la correspondencia entre esa fila, esta columna, obtener el primer valor, después, por ejemplo, esta otra fila con esta otra columna va a salir el otro valor, y perdón, no es el de abajo, de acá, y así, ¿ok? Esa va a ser la forma práctica en que vamos a hacer la multiplicación de matrices. Ahora, yo mencioné que en general la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿sí? No voy a anotar nuevamente los ejemplos, pero la conmutatividad fallaba por varias razones, ¿sí? Por una parte, podía pasar que el producto de A por B estuviese bien definido, porque la cantidad de columnas de la matriz A tiene que coincidir con la cantidad de filas de la matriz B, y podría pasar que al tratar de hacer el producto al revés, al hacer el producto B por A, la cantidad de filas y columnas que deben coincidir ahí no coincidan. Entonces es imposible hacer la multiplicación, así que no puedo conmutar. También podía pasar que yo pudiese hacer los productos ya sea A por B y B por A, pero los resultados tenían tamaños distintos, así que tampoco hay conmutatividad en ese caso, ¿sí? Pero incluso descartando todos esos casos que en el fondo se caen por definición finalmente, ya sea de la igualdad o de la definición de multiplicación de matrices, eh, hay casos en los cuales yo puedo multiplicar las matrices ya sea de una forma o de la otra, ¿sí? Que eso pasaba, por ejemplo, pasaba en el caso en que las dos matrices eran cuadradas y del mismo tamaño, ¿sí? Creo que el ejemplo que vimos fue con eh, dos matrices, eran de 3 por 3 creo, o de 2 por 2. Eran dos matrices de 2 por 2 creo que el ejemplo que había puesto. Y la multiplicación simplemente daba distinta, ¿sí? Ahora, uno podría pensar entonces que la multiplicación nunca es conmutativa, ¿sí? Pero eso es falso, ¿sí? Por ejemplo, a ver qué matriz podría poner. Entonces vamos a poner acá de todas formas.
esto no es siempre así. ¿Sí? En general no es conmutativa, pero hay casos en que sí puedo hacer la conmutatividad. Por ejemplo, puedo tomar la matriz 2200 y la matriz B igual a 1, 2, 2, 3, por ejemplo. ¿Sí? Puedo tomar esas dos matrices de ahí. Y voy a estudiar las multiplicaciones que resultan de hacer esto. Entonces aquí primero voy a multiplicar A por B. Entonces aquí al lado, aquí arribita tengo que poner la matriz B. Aquí abajo tengo que poner la matriz A. Y empiezo a hacer las multiplicaciones. ¿Cómo se hacía? Entonces voy a partir mirando primera fila de la matriz de al lado, primera columna de la otra. Y voy haciendo las multiplicaciones correspondientes, ¿sí? Tengo 2 por 1, que es 2, más 0 por 2, que sería 0, así que nos queda un 2 acá arriba. Ahora voy a tomar esa misma columna, pero voy a tomar la segunda fila, así que voy a estar mirando el número que va justo abajo del 2 que puso recién. Y en este caso lo que tenemos sería un 0 por 1, que es 0, más 2 por 2, que sería un 4. Y así voy a continuar. Ahora voy a tomar la segunda columna y la segunda fila de la matriz A. Así que va a ser el número que está al lado derecho de este 4. Y sería en este caso 0 por 2, 0, más 2 por 3, 6. Y por último me va a faltar el resultado de la primera fila de A con la segunda columna de B. Entonces ahora tengo 2 por 2 son 4, más 0 por 3, entonces nos queda un 4 acá. Ahí está el resultado de esa. Ahora, si le hago si hago la multiplicación en el otro sentido, bueno, voy a tener la matriz A por acá y la matriz B ahora acá abajo. Y hago lo mismo. Entonces voy a partir con esas dos. Voy a tener 1 por 2 son 2, más 2 por 0, 0. Así que tengo un 2 acá. Ahora voy con el número que está justo abajo de ese. Entonces sería 2 por 2 son 4, más 3 por 0, 0. Entonces nos queda un 4 acá abajito. Voy a pasar ahora a este de acá. Entonces, segunda fila de B, segunda columna de A, sería en este caso 2 por 0, 0, más 3 por 2, 6. Entonces nos queda un 6 acá. Y por último, el último que nos va a faltar, que va a ser este, que va a ser un 1 por 0, que es 0, más 2 por 2, 4. ¿Sí? Y en este caso ocurrió que efectivamente da lo mismo en qué orden haga la multiplicación. ¿Sí? Entonces, el hecho de decir que la multiplicación no es conmutativa no significa que nunca va a tenerse la igualdad, sino que en realidad es la negación de que siempre se tenga. Entonces existe al menos un caso donde no se tiene, ¿sí? Eh, y en realidad, claro, he visto solo ejemplos con matrices de 2 por 2, pero solamente ocupando ejemplos de matrices de 2 por 2 se puede demostrar que la multiplicación en general no es conmutativa, independiente del tamaño que tengan las matrices, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Eso es finalmente por un proceso de inducción, ¿sí? Se puede hacer una demostración por inducción que es relativamente simple, pero no la vamos a hacer. Pero lo importante acá es que uno no puede caer en esto de pensar que en ningún caso la multiplicación de una forma o de la otra son iguales, ¿sí? Existen casos en que no, pero también existen casos en que sí. Ahora, vamos a seguir estudiando las propiedades que tienen
esta operación, ¿sí? Porque si bien no tenemos la conmutatividad, vamos a sí tener asociatividad. Entonces vamos a ponerlo acá como propiedad, como proposición. La multiplicación de matrices es asociativa. Eh, si te refieres a... acá me preguntan si es que cuando son inversas también es conmutativa la multiplicación. Si es que te refieres a una matriz multiplicada por su inversa, sí. Eso lo vamos a ver en unos minutos más. Eh, pero, claro, ese es un caso bien particular porque básicamente por definición va a ser conmutativa de cierta forma. Y en realidad después se va a desprender de otras propiedades, tampoco es tanto por definición, como que se puede demostrar, pero con las herramientas que vamos a tener hasta este momento no se va a poder hacer, ¿sí? Pero claro, una vez que uno define lo que es la matriz inversa y dice, ok, una matriz es la inversa si es que se cumplen algunas igualdades, y esas igualdades van a dar la conmutatividad entre medio. Pero después vamos a mencionar ahí que en realidad basta con encontrar la matriz que hace que la multiplicación funcione como tiene que funcionar solamente por un lado, y eso automáticamente va a implicar que la multiplicación en el otro sentido también va a ser lo mismo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en unos cuantos minutos, y de hecho vamos a ver hoy día qué es cómo se define la matriz inversa, y vamos a dar algunos ejemplos también. Y gracias ahí a los que están escribiendo los mensajes en el chat. Em, bueno, la multiplicación de matrices asociativa, esta es la propiedad que vamos a estudiar ahora. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que si tengo tres matrices, A, y esto es lo que me preguntaban también en la clase anterior, que qué pasaba cuando tengo una multiplicación de más de dos matrices, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a tener A, una matriz de M filas, K columnas, con valores, con números acá que van a ser reales o complejos. B, que va a ser una matriz de K filas, y voy a ponerle acá L columnas, con coeficientes reales o complejos. Y una tercera matriz C, que va a ser una matriz de L filas y N columnas. Entonces, lo que se va a cumplir es que si yo tomo el producto de A por B y lo multiplico por C, es lo mismo que tomar A y multiplicarlo por B por C, ¿sí? Y antes de ver la demostración de esta propiedad, veamos lo siguiente. Esta igualdad hay que tener harto ojo, ¿sí? Porque la forma en que actúa la multiplicación de matrices es que cuando yo multiplico 2, eso me da una matriz que tiene unas dimensiones específicas, ¿sí? Tiene una cantidad específica de filas y una cantidad específica de columnas, que tiene que ver con la cantidad de filas de una de la matriz y con la cantidad de columnas de la otra, ¿sí? Siempre y cuando la multiplicación se pueda hacer, y que para eso había una condición que también tiene que haber una igualdad entre entre columnas y filas de las matrices. Entonces veamos. Fíjense que por una parte el producto A por B está bien definido, porque para que ese producto esté bien definido yo necesito que la cantidad de columnas de A, o sea, esto que está acá, sea igual a la cantidad de filas de la matriz B, que es esto de acá, ¿sí? Y las tomé así, ¿sí? De manera que la matriz A y la matriz B tienen, bueno, la cantidad de columnas de A fue igual a la cantidad de filas de B. Así que ese producto está bien definido, y resulta ser una matriz que va a tener tantas columnas como A, así que tiene, perdón, tantas filas como A, tiene M filas, y tantas columnas como B, así que tiene L columnas. Por otra parte, puedo hacer el mismo análisis
con el producto B por C, ¿sí? Fíjense de la misma forma que si tengo la matriz B acá, yo sé que esa tiene L columnas y la matriz C tiene L filas, ¿sí? Así que esas cantidades coinciden, así que la multiplicación la puedo hacer, ¿sí? Y el resultado va a tener tantas filas como tenga la matriz B y tantas columnas como la matriz C. Entonces esto termina dando una matriz que tiene K filas y N columnas. ¿Ok? Perfecto. Esas dos multiplicaciones, las que están dentro de los paréntesis, las puedo hacer. Ahora la pregunta es si después puedo hacer las otras multiplicaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora multiplico esa nueva matriz por ejemplo, en el lado izquierdo, la multiplico por la matriz C? ¿Qué pasa en ese caso? Ahora tengo esta matriz M que tiene L columnas y la multiplico por la matriz C que tiene L filas. Así que ese producto lo puedo hacer, no hay ningún problema. Y el resultado tiene tantas filas como la matriz A por B, que tiene M filas, y tantas columnas como la matriz C, que tiene N columnas. Entonces eso nos va a dar como resultado una matriz que va a tener M filas y N columnas. De la misma manera, si hago ese análisis ahora con la matriz A multiplicada por el resultado que dio B por C, tenemos por una parte que la cantidad de columnas de la matriz A es K y la cantidad de filas de la matriz B por C es K, ¿sí? Así que esas dos cosas coinciden. Puedo hacer el producto, ¿sí? Y el resultado va a tener tantas filas como A y tantas columnas como B por C, que tiene N. Así que el resultado acá nos da una matriz de M filas, N columnas, con coeficientes reales o complejos dependiendo del caso que estemos trabajando, ¿sí? Así que esas dos cosas coinciden, ¿sí? Lo que significa, perfecto, volvamos un poco entonces, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahora es justificar que esta igualdad tiene sentido, ¿sí? Porque resulta que cuando voy haciendo las multiplicaciones de matrices, voy cambiando la cantidad de filas y columnas que hay en cada resultado, ¿sí? Porque eso va a depender de las matrices que tomé originalmente. Y aquí ya estoy tomando tres matrices distintas, entonces podría ser que incluso el hablar de asociatividad del producto no tenga sentido, ¿sí? Porque las dimensiones podrían no coincidir, los tamaños de las matrices, para poder realizar todas las operaciones, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo acá es que las matrices las estoy tomando de una forma bien específica, ¿sí? En el fondo, fíjense primero que la matriz A y B la estoy tomando de manera que la multiplicación A por B está bien definida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito para eso que la cantidad de columnas de la matriz A, que es K, tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz B, ¿sí? Eso es finalmente en términos gráficos, para que cuando yo hago esta tablita de esta forma para poder multiplicar, eh, los tamaños bueno, la cantidad de elementos que tengo en una columna de la matriz B es la misma cantidad de elementos que tengo en una fila de la matriz A, ¿sí? Para poder en el fondo, recorrer esas dos cosas y terminar al mismo tiempo, ¿sí? Al ir haciendo las multiplicaciones y sumas. Bueno, si van a seguir con mensajes así, voy a tener que desactivar simplemente el chat. Sí, que no se le olvide, no creo que si estuviésemos en una sala estén tirando esos mensajes en voz alta. Profe, ¿Sí? aquí usted está viendo como la condicionalidad para que el tamaño de las matrices sean iguales, Exacto. pero igual que la conmutatividad, el valor de las matrices de los resultados cuando se asocian, Ujú. igual tienen que ser iguales, más Claro, allá del tamaño de la matriz. Ah, ya. exacto, exacto. Y eso es lo que estoy verificando justamente. Al final, los resultados que estoy sacando a cada lado eh, terminan teniendo el mismo tamaño, así que los puedo comparar. Puedo empezar a preguntarme si es que los resultados son iguales o no, ¿sí? Ah, ya, pero entonces, además del tamaño que sean iguales, tienen que después sus resultados de matrices ser iguales Exacto. también. Tengo que verificar Ya, que cada uno de los números que tienen dentro también sean iguales. ya, gracias, profe. De nada. Entonces, claro, eh,
tomé las matrices A y B de manera que esas dimensiones internas, por decirlo de cierta forma, sean coincidentes. Y al hacer la multiplicación de A por B, nos va a quedar una matriz que va a tener un cierto tamaño, y ese tamaño está dado por la cantidad de filas que tiene la matriz de la izquierda, en el fondo, la matriz A, y la cantidad de columnas que tiene la matriz de la derecha, que sería en este caso la matriz B, que es esto que anoté acá en verde. ¿Sí? Ahora, si tomo ese resultado que tiene ese tamaño y lo multiplico ahora por la matriz C, en realidad tengo que verificar primero que esa multiplicación puedo hacerla. ¿Sí? Y para eso lo que necesito es que la cantidad de columnas de esto que me dio acá, eran L columnas, tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz C, que tiene L filas. ¿Sí? Así que como esos dos números coinciden, la multiplicación puedo hacerla. Y el resultado termina siendo una matriz que tiene tantas filas como esta, que era la que estaba a la izquierda en el fondo, son M, y tantas columnas como la matriz que estaba a la derecha, que es la matriz C, que tiene n columnas. Entonces el resultado termina teniendo M filas y N columnas. ¿Sí? ¿Quedó más claro lo que estaba haciendo en este momento? Sí, pero Perfecto. ¿Sí? Y bueno, lo que está después acá en azul y en rojo al lado derecho es exactamente el mismo análisis. Primero viendo qué pasa con la multiplicación de B por C, haciéndome la pregunta, ¿es válido hacer la multiplicación? Concluí que sí, y que el resultado tiene ese tamaño, es de K filas y N columnas. Y después me pregunté si es que era posible hacer la multiplicación de la matriz A con ese resultado. La respuesta también fue sí, puedo hacerla, y el resultado va a tener M filas y N columnas también. ¿Sí? Así que los dos resultados, al lado izquierdo y al lado derecho de la igualdad, tienen el mismo tamaño. Así que tiene sentido preguntarse si es que puedo, eh, si es que puedo plantear la igualdad. ¿Sí? Entonces ahora, bueno, tienen el mismo tamaño. Recuerden que eso era importante. Cuando hablo de igualdad de matrices, no solamente tengo que preguntarme por los valores que tiene dentro, ¿sí? Porque para poder compararlos todos con todos, también necesito desde antes que las matrices tengan el mismo tamaño, ¿sí? Porque si no me van a quedar elementos dando vuelta que no voy a comparar con nada, ¿sí? Entonces por eso está chequeando primero que los resultados tuviesen el mismo tamaño. Ahora, esta va a ser una de las pocas partes, de hecho, quizá hasta la única parte en el curso, no digamos una de las pocas, porque podría ocuparlo después en otro momento, en que la definición en sí con esa sumatoria de la multiplicación de matrices, vamos a ocuparla, ¿sí? Porque con esa vamos a poder demostrar la igualdad. Entonces, lo que voy a hacer ahora es preguntarme, bueno, tengo el producto de A por B y después eso multiplicado por C. Y voy a preguntarme cuál es su componente en la fila I y columna J. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es tomar la definición con la suma. Esto me decía que esto es la suma con un índice R que se mueve desde 1 hasta algún número. Y ese número es la cantidad de columnas que tiene la matriz, perdón, la matriz que está acá a la izquierda, ¿sí? O bien, que es lo mismo, la cantidad de filas de la matriz que está aquí a la derecha, ¿sí? En cualquier caso, eso ya lo conocemos, porque yo dije que la cantidad de columnas que va a tener la matriz B es L, ¿sí? Que es igual a la cantidad de filas que tiene la matriz C. Entonces esta suma es desde 1 hasta L. ¿Y qué es lo que tengo que ir poniendo? Acá voy a tener, sea lo que sea que tiene la matriz B, en su posición IR, y multiplicarlo por lo que tiene la matriz C en su posición RJ. ¿Sí? Acuérdense, finalmente acá lo que hago es tomar la matriz de la izquierda y esa la asocio con la fila, que es la fila I, por eso está ahí. Tomo la matriz de la derecha y la asocio con las columnas, entonces por eso pongo el J, y entre medio de las dos cosas pongo este numerito que se va moviendo entre 1 y L. ¿Sí? En el fondo sirve como puente para juntar las dos cosas. Bueno, eso lo tengo por un lado. Pero ahora mi pregunta es, ok, ¿cuánto vale? Porque esta expresión todavía está incompleta, yo no sé cuánto vale esto de acá. Si esto de acá todavía sigue siendo un número extraño.
Entonces, escribo acá abajo, bueno, ¿cuánto vale la posición, la fila I, columna R, para cualquier R que esté entre 1 y L, de la multiplicación de A por B? Entonces acá voy a tener que hacer otra suma, ¿sí? Y como ya tengo ocupado el R, voy a poner otro índice, voy a poner P. P que se va a mover desde 1 hasta ¿dónde? Esa es la pregunta, ¿sí? Fíjense que estoy hablando del producto de A por B. El L es la cantidad de columnas que tiene la multiplicación de A por B, ¿sí? O bien la cantidad de filas que tiene la matriz C, ¿sí? Que es lo que está ahí entre medio, que es lo que me permite hacer la multiplicación finalmente, ¿sí? Porque eso es la condición que yo necesito, que esas dos cosas sean iguales, ¿sí? Va en este sentido que finalmente eh, esta cosa de ir recorriendo acá por filas y columnas al momento de hacer la multiplicación. De nada. Y aquí, bueno, voy moviendo este P desde 1 hasta algún número. La pregunta es cuál es ese número. Como estoy estudiando la multiplicación de A por B, en este caso, eh, eso se va a tener que mover hasta la cantidad, ya sea de columnas que tiene la matriz A o de filas que tiene la matriz B, que van a ser iguales, esos dos números. Entonces esto se mueve entre 1 y K. ¿Sí? Eso es por definición de la multiplicación simplemente. ¿Sí? Siempre tienes que mirar ese número en el fondo el número que coincide, y ese es el que vaya arriba en la sumatoria. ¿Y esto qué va a tener? Bueno, va a tener lo que tenga la matriz A, ¿en qué posición? En la fila I, porque eso es lo que estoy mirando acá, y en la columna P, ¿sí? Porque es el número que estoy moviendo. Y eso va a ir multiplicado. Dame un segundito. Dame un segundito. B, ¿en qué fila? Bueno, en la fila que estoy moviendo y en la columna que está acá, que es la columna R. A ver, disculpe, ¿qué dicen, qué dicen los paréntesis donde sale un real? En estos de acá, ahí estoy marcando que son con coeficientes reales o complejos, ¿sí? Porque podrían ser todas las matrices con coeficientes complejos o todas con coeficientes solamente reales, ¿sí? Pero al final termina dando lo mismo, ¿sí? El resultado es válido en los dos casos. De nada. Bueno, entonces yo ahora voy a juntar estas dos cosas y voy a reemplazar este valor que saqué acá. Esa sumatoria la voy a reemplazar acá adentro. Y nos va a quedar una cuestión un poquito fea, ¿sí? Va a ser una doble sumatoria. Va a ser la suma desde R igual 1 hasta L, de la suma desde P igual 1 hasta acá. Y acá adentro voy a tener una multiplicación de tres cosas. Voy a tener A y P, B, PR, C, R, J. Sí, ahí junté todo lo que tenía. ¿Sí? Aquí, bueno, hay algo que técnicamente el CRJ está multiplicando esa sumatoria, pero lo puedo meter multiplicando esa sumatoria y después dejar las dos sumatorias juntadas afuera. ¿Sí? Es una cuestión eh, de notación simplemente, es un desarrollo cortito. El B sub PR, el R es porque depende de la arriba, exactamente, ¿sí? Porque finalmente esta expresión de acá, esta, es válida para cualquier R que se mueva entre 1 y L, ¿sí? Entonces, en el fondo acá como que calculé varias cosas simultáneamente, ¿sí? Pero lo importante es que, claro, después junto todo eso y me da que el resultado, lo que tiene la matriz de la izquierda de la igualdad, la que es A por B, y después eso multiplicado por C, es este corcho del lado derecho, ¿sí? Esta doble sumatoria con muchas cuestiones entre medio, ¿sí? Que si se fijan, va haciendo como esta cadena, ¿sí? Porque acá multiplico A, I, P, PR. Entonces ahí como que me da algo que está relacionado con una fila I, columna R, ¿sí? Y eso que está después relacionado con una fila I, columna R, lo multiplico por algo que está asociado con un RJ. Entonces eso me termina dando algo que depende de fila I, columna J, que es lo que estaba sacando originalmente, ¿sí? Es una cadena de operaciones que me van dando el resultado.
¿sí? Ahora, Profe, ¿sí? se supone que esa, ¿cómo se llama esto? Ay, perdón. Se supone que esas Te sumatorias se la están guiaste, multiplicando. te la guiaste de nuevo, porfa. Que se supone que esa sumatoria se está multiplicando. Eh, no, mira, finalmente lo que hago es fijo R igual a 1, por ejemplo, y resuelvo toda esta sumatoria para R igual a 1. Después tomo R Ah, igual a 2 y calculo toda esa sumatoria para R igual a 2 y todos esos resultados parciales después los sumo. ¿Sí? ya, pues, Es ya. una doble suma. Al final, yo hasta podría encontrar quizá alguna forma de ponerlo con un índice único y va a ser una suma muy larga. Pero ¿para qué vamos a hacer eso si con eso basta? ¿Sí? Son muchas sumas. ¿Sí? Finalmente estoy sumando muchas cosas que son multiplicación de 3 números. ¿Sí? Uno que es de la matriz A, otro de la matriz B y otro de la matriz C. Es una suma muy larga de cosas de ese estilo. ¿Sí? Que están puestas en un orden específico y Ya, todo profe, eso, gracias. pero es eso, ¿sí? Una suma muy larga de cosas que es un elemento de A, un elemento de B y un elemento de C. Elementos bien específicos, no son todos. Perfecto, entonces veamos qué pasa con la otra, ¿sí? Y esto lo voy a hacer un cachito más rápido porque es en esencia más o menos lo mismo que lo de arriba, ¿sí? Acá voy a tener ahora un R que se mueve entre 1 y la cantidad de columnas de A, que va a ser K, y que por simplicidad, bueno, en realidad yo puedo tomar R o P y les puedo cambiar el nombre, les puedo poner el nombre que yo quiera. Son índices que después van tomando números que se mueven entre uno y otro número, así que yo les puedo poner el nombre que yo quiera, ¿sí? Así que por conveniencia, y ahí se van a dar cuenta por qué, ahora a este le voy a poner P. Entonces, P igual a 1, y ese se va a mover entre 1 y la cantidad de columnas que tenga la matriz de la izquierda, que es la matriz A, que tiene K columnas. ¿Y qué voy a tener dentro de esta suma? Va a ser el, la fila I, esa es la que estoy mirando, columna P, que es el índice que se está moviendo, y eso lo estoy multiplicando por sea lo que sea que tenga la matriz B por C en su posición PJ. ¿Sí? Entonces, claro, tomo la fila y columna que estoy viendo, las pongo acá en los extremos, y al medio pongo el numerito que se va moviendo entre 1 y K. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora surge la misma pregunta. Bueno, ¿qué es lo que tiene la matriz B por C en esas posiciones? En las posiciones que son de la forma PJ. Y vuelvo a anotar lo mismo. Ahora voy a ocupar R. ¿Sí? Y este R se va a mover entre 1 y la cantidad de columnas que tenga la matriz B. Y la matriz B habíamos dicho que tenía L columnas. Entonces esto se mueve entre 1 y L. Y acá, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener lo que tenga la matriz B en la columna, perdón, en la fila P, columna R, y lo que tenga la matriz C en la fila R, columna J. Si ahora tomo esas dos cosas y las junto, me va a quedar lo siguiente. Va a ser la suma desde P igual a 1 hasta acá de A y P, y ahora reemplazo esta expresión de lo que tenga la matriz B por C en la posición PJ por la sumatoria que está abajo. ¿Sí? Bueno, voy a anotarlo directamente después de las operaciones algebraicas que hay que hacer ahí, que es reordenar las sumatorias simplemente. Entonces, después acá me va a quedar una suma desde R igual 1 hasta L. Y las cosas que me van a quedar multiplicadas adentro, ¿cuáles van a ser? Va a ser el A y P que tenía en un principio. Después nos va a quedar el BPR y finalmente el CRJ. Bueno, y resulta que esas dos cosas son iguales. ¿Sí? La única diferencia es que, claro, las sumatorias están escritas al revés. Pero eso no es ningún problema, porque como les decía, esto es una suma muy larga de estas cosas que están acá adentro. ¿Sí? Pero como P en las dos sumatorias se mueve desde 1 hasta acá, y R en las dos sumas también se mueve desde 1 hasta L, ¿sí?
en realidad lo único que estoy haciendo es aplicar conmutatividad de la suma de números reales para poder reordenar todo y terminan siendo iguales las dos expresiones, ¿sí? Y esa fue la razón por la cual ahora como que ocupé primero el índice P y después el R, ¿sí? Porque como les puedo poner cualquier nombre, era para que quedaran inmediatamente las sumatorias con los mismos índices y se notara que son iguales las sumatorias que están involucradas, ¿sí? Esta que está acá con esta de aquí y la segunda de acá arriba con la primera de abajo. Entonces, efectivamente, la multiplicación de matrices es asociativa. Por lo tanto, A por B por C es igual a A por B multiplicado por C, ¿sí? Así que de ahora en adelante, cuando se hable de un producto de varias matrices, por ejemplo, tengo 4 matrices y quiero calcular el producto de A por B por C por D, nos vamos a ahorrar los paréntesis, ¿sí? Porque ya sabemos que la operación es asociativa, entonces da lo mismo que cuál de los productos calculo primero, ¿sí? Mientras no cambie el orden de los productos, no hay ningún problema, ¿sí? Esa es la gracia de la asociatividad en este caso, nos va a permitir ahorrarnos un montón de paréntesis. Perfecto. ¿Qué otra propiedad uno se podría preguntar sobre la multiplicación? Ya vimos que es asociativa, vimos que no es conmutativa, pero la otra propiedad típica que tiene la multiplicación es la distributividad, exactamente. Entonces, como propiedad, la multiplicación de matrices es distributiva con respecto a la suma. A ver, aquí ojo, porque cuando hablamos de multiplicación de matrices tenemos ciertas restricciones en los tamaños que tienen que tener las matrices, ¿sí? Tienen que cumplir unas ciertas igualdades para poder multiplicarlas. Pero con respecto a la suma, cuando metemos la operación de suma entre medio, también es necesario que los tamaños de las matrices sean iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a tener que trabajar esto? Eh, Vamos a tener que, si A es una matriz de m filas y k columnas, con coeficientes ya sea reales o complejos, y B y C son matrices que tienen que, porque quiero hacer el producto en este orden, así que tienen que tener k filas, y acá pueden tener cualquier cantidad de columnas, R o C. Entonces, se cumple que A por B más C es igual a A por B más A por C, ¿sí? Y por otra parte, si A es una matriz de k filas, n columnas, con coeficientes ya sea reales o complejos, y B y C son matrices ahora de n filas, m filas, perdón, y k columnas, entonces B más C Profesor, por A, dime. donde dice distributiva, ¿qué dice el que tiene el slash? Con respecto. C Ah, slash ya, muchas gracias. R para abreviar el con respecto, ¿sí? Para no estar escribiendo tanto. Em, ya, aquí es donde las cosas ya se ponen un poquito. Hay mucho índice entre medio, mucha letra. A ver. Fíjense que la distributividad la estoy escribiendo en dos partes, ¿sí? Estoy hablando de cierta forma, podría llamarla esta distributividad por la izquierda, ¿sí? Que cuando la multiplicación la pongo a la izquierda del paréntesis de la suma. Y tengo otra que podría llamar distributividad por la derecha, ¿sí? Que es cuando pongo la multiplicación a la derecha del paréntesis. Tengo que escribir las dos, ¿sí? Porque una no implica la otra, porque para eso sería necesario que la multiplicación sea conmutativa, ¿sí? Y de la misma forma, eso hace que los tamaños de las matrices involucradas tengo que tener harto ojo también con eso,
¿sí? Porque si quiero hacer esta distributividad por la izquierda, por ejemplo, necesito que la cantidad de columnas de A sea igual a la cantidad de filas del resultado de B más C, ¿sí? Entonces, por eso puse una cantidad de columnas K para la matriz A, y después para B y C las necesito del mismo tamaño, porque para poder sumar necesito que las matrices sean del mismo tamaño, ¿sí? Y tienen que tener la misma cantidad, como filas, tienen que tener la misma cantidad de columnas de A. Y ahí todo esto acá está bien definido, ¿sí? Y si quiero escribir la distributividad por la derecha, tengo que tener ojo con cómo voy ordenando los tamaños de las matrices, ¿sí? Pero es solamente eso, fijarse que las operaciones sean válidas, ¿sí? Ya, esto no lo voy a demostrar para no perder tanto tiempo, ¿sí? Sí, total, ya hicimos, quería hacer la demostración de lo anterior, sobre todo para mostrar cómo ocupar la definición de la multiplicación con esa sumatoria, ¿sí? Pero ya lo hicimos una vez. Finalmente esto de acá es simplemente hacer algo muy similar a lo anterior, pero ordenado, ¿sí? Y de hecho es más simple porque no aparecen dobles sumatorias como en la parte anterior, aparece una sola sumatoria en cada igualdad, ¿sí? Para sacar esta primera, claro, aparecen, bueno, al lado derecho de la igualdad aparecen dos sumatorias, pero que se están sumando después entre ellas, así que no es tan complicado. De hecho, ahí se pueden factorizar, ¿sí? Y eso da al lado izquierdo, ¿sí? Lo mismo pasa en la de abajo. ¿Sí? Si quieren hacerlo, igual es un buen ejercicio, como para ocupar la definición de la multiplicación con esa sumatoria, ¿sí? Entonces, tenemos, no es conmutativa, pero asocia y distribuye, ¿sí? Donde hay que tener cuidado porque la distributividad se anota por los dos lados. Eh, la otra pregunta que surge es qué pasa con la existencia de algún neutro multiplicativo, ¿sí? Porque si pensamos en números reales, sabemos que tenemos el número 1, ¿sí? Que es el numerito especial ahí, que si lo multiplico por cualquier otra cosa me da el mismo número que tenía, ¿sí? Entonces la pregunta sería si es que si es que existe alguna matriz, tal que si la multiplico por cualquier otra, me da esa otra matriz, ¿sí? La mantiene igual al multiplicar. Y la respuesta es sí existe, pero hay que tener harto ojo con los tamaños de las matrices, ¿sí? Eh, entonces, veamos lo siguiente. Y con esto voy a mencionar esto y vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, la pregunta es si existe algo como el neutro multiplicativo. Profe, ¿Mm? entonces la parte distributiva era solo eso. Eso se deja y Sí, ya. sí, no quise Ah, hacer ya. la demostración porque la encuentro innecesaria porque finalmente sería solamente como un ejercicio de ocupar la definición de la multiplicación de matrices con las sumatorias, ¿sí? Por eso les decía, si alguien lo quiere hacer es un buen ejercicio como para entender bien cómo funciona esa formulita, ¿sí? Em, sí, pero en la práctica nosotros vamos a asumir que eso está demostrado, no nos vamos a complicar la vida, ¿ya? Entonces, la pregunta sería ahora si es que existe algo que funcione como neutro multiplicativo. ¿Qué significa eso? Es si existe una matriz B de algunas dimensiones que no conozco, ¿sí? Y en eso nos vamos a centrar ahora, tal que para todo A que sea una matriz, y acá voy a poner algún tamaño, esta va a ser de m filas y n columnas, y que verifique entonces que eh, A por B sea igual a B por A igual a A, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque al menos para el neutro multiplicativo, a mí me gustaría, sería súper útil,
que la igualdad se verifique para los dos lados, que haya conmutatividad en este caso, ¿sí? Porque, bueno, al menos me gustaría que algo que sea un neutro multiplicativo sea neutro multiplicativo independiente de a qué lado yo lo multiplique, ¿sí? Al menos, bueno, ok, voy a decir ya, no tengo esperanza con tener conmutatividad de la operación, pero al menos me gustaría que el neutro multiplicativo no importe por qué lado yo lo multiplique, ¿sí? Pero bueno, partamos por una pregunta más simple. Exactamente, esa va a ser la que, la que va a ser el neutro multiplicativo. Casi. Es lo primero que uno piensa, que tiene solamente unos, pero no. Eh, tiene una estructura un poquito más elaborada. Bueno, no sé si más elaborada, pero tiene ceros y unos, ¿sí? Em, Partamos por estudiar. Claro, es como si fuera binaria. Tiene ceros y unos, pero en posiciones bien particulares. Partamos por estudiar A por B igual a A. ¿Ya? Y yo quiero lograr eso. Entonces, lo primero que yo voy a necesitar acá es que la multiplicación de A por B esté bien definida. No están alternados. No, tampoco tiene uno solo en la primera columna. De hecho, ya vimos en un ejemplo que escribí arriba, ocupé una matriz de identidad modificada. Y con eso me aseguré que hubiese conmutatividad. Sí, fue un truquito que ocupé por ahí, para armar el ejemplo. Voy a estudiar esto. Entonces, para tener esta igualdad, yo necesito que el producto de A por B tenga el mismo tamaño que la matriz A original. ¿Sí? Entonces, para esto, para que el producto esté bien definido. Estoy escuchando, weón. Está callado ahora. Lucas, muteate. Ahí lo muteé yo. Para que la multiplicación de A por B esté bien definida, yo lo que necesito es que la cantidad de columnas de la matriz B la cantidad de filas de la matriz B tiene que ser igual a la cantidad de columnas de la matriz A. ¿Sí? Entonces necesito que B tiene que tener n filas. Así, y como para poder hacer esta igualdad, A por B igual a A, necesito que eh, B tiene que tener tantas columnas como la matriz A, ¿sí? Porque acuérdense que si yo hago la multiplicación de A por B, el resultado tiene la misma cantidad de filas de A, que coincide con la cantidad de filas de A, que es lo que está al lado derecho, así que eso está bien. Pero el resultado de A por B tiene la cantidad de columnas que tiene la matriz B, en este caso, ¿sí? Y que tiene que ser igual a la cantidad de columnas que tiene la matriz A, que es lo que está al lado derecho. Entonces, esta matriz va a tener que tener n columnas. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que B es una matriz cuadrada. Y esto le habíamos puesto una forma de resumirlo, de orden n. Perfecto. Tengo una primera condición. ¿Qué va a ser lo siguiente? Si hago lo mismo con B por A, sabiendo que B es de M por M, necesariamente
M tiene que ser igual a N. ¿Sí? Entonces la matriz A tenía que ser cuadrada originalmente. Luego, para lograr que A por B sea igual a B por A y eso sea igual a A, necesitamos que A sea una matriz de N por N y B también. Y ahí es donde ese va a ser el caso en el que nos vamos a centrar, ¿sí? Y lo vamos a ver, vamos a definir lo que es la matriz de identidad, la vamos a indicar en unos minutos más, ¿sí? Vamos a hacer una pausa ahora. No sé si por ahora hay alguna duda, alguna consulta. ¿Puede bajarlo un poquito más, por favor? ¿Dónde? ¿Ahí? No, no, bajar. Ah, no, es que ahí termina. Sí, No, ahí, por eso. ahí estamos. Estaba Ah, ya, viendo. ya, Gracias. perfecto. De nada. Profe, entonces, para que esto funcione, Ujú. ambas matrices tienen que tener la misma cantidad de fila y columna. Claro. En el fondo es para poder estudiar que la multiplicación de A por B y de B por A, las dos sean iguales a A, ¿sí? Para lograr eso, que si lo pensamos cuando yo hablaba de cuál es el caso en el que yo podría preguntarme si es que hay conmutatividad para que no fallen las definiciones ya sea de la multiplicación o de la igualdad, era necesario que las matrices fueran del mismo tamaño y con la misma cantidad de filas y columnas, ¿sí? Y ahí es donde me puedo preguntar, puedo comparar la multiplicación de A por B y de B por A, ¿sí? Entonces, por eso al final tenían que ser todas las matrices del mismo tamaño, ¿sí? Ahora, efectivamente, vamos a definir lo que es el neutro multiplicativo y eso va a terminar dando una matriz que va a ser bien particular, pero esa después yo igual la voy a poder multiplicar por matrices que no sean cuadradas, siempre y cuando la definición de la multiplicación me lo permita. Y igual va a mantener la igualdad con la matriz original, ¿sí? Pero eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. A ver lo que me mandan acá el mensaje. Eh, claro, sí, esa misma. Sí, ahí alguien ya me dijo cuál es la matriz que es neutro multiplicativo. Ya, vamos a hacer una pausa ahora y continuamos en unos 10 minutos, sí, a las 11:25. Ok, habíamos quedado que, entonces, de existir esta matriz, ¿sí? Esta que funcione como neutro multiplicativo, como neutro para la operación de multiplicación de matrices, eh, tiene que ser una matriz cuadrada, tiene que ser una matriz de n por n. ¿Sí? Y como quiero que la igualdad se logre para los dos lados, bueno, tengo que trabajar también con matrices de n por n para multiplicársela, ¿sí? Para poder tener la igualdad que estoy escribiendo acá. Esa de ahí. Resulta, bueno, yo podría, ocupando la definición de la multiplicación, yo podría calcularla, ¿sí? En el fondo, determinar de qué forma podría tomar los valores de la matriz B para lograr para lograr estas igualdades de acá, ¿sí? Y después demostrar que esa es la única matriz que que hace esa igualdad, ¿sí? Vamos a decirlo nomás acá. Entonces, sea y la matriz de n por n dada por lo siguiente. Vamos a tener que esta matriz I en su posición IJ es igual a 1 si es que I es igual a J y 0 si es que I es distinto de J. Y esto para todo I y J que estén entre 1 y N. ¿Sí?
En términos prácticos, ¿qué significa esto? Si n vale 2, lo que estoy tomando es la matriz que tiene unos en su diagonal. Si n vale 3, lo mismo. Ya, un último ejemplo, si es que n vale 4, tengo esto de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que me dice la definición es que estoy tomando la matriz que tiene, si es que I es igual a J, o sea, si estoy mirando una cierta fila y estoy mirando la columna que tiene el mismo índice, eso es justamente estar parado en la diagonal de este cuadrado, ¿sí? Ahí valgo 1, y en cualquier otro caso valgo 0. ¿Sí? Así que eso es lo que, esas son las matrices, ¿sí? Y hay otro caso, si es que n valiera 1, una matriz de 1 por 1, eso es finalmente un número, sería justamente el número 1, ¿sí? O sea, esto es finalmente de cierta manera, es la manera de extender el concepto neutro multiplicativo de los números a las matrices, ¿sí? Entonces, luego, si A es una matriz de m filas y n columnas, con coeficientes reales o complejos, entonces se tiene que A por I es igual a A, y si B es una matriz de n filas y m columnas, con coeficientes reales o complejos, se tiene que I por B es igual a B. ¿Sí? Noten acá que los índices o la cantidad de filas y columnas de A y B los intercambié, ¿sí? Para poder hacer la multiplicación por los dos lados, ¿sí? Pero en particular, si es que la matriz con la que estoy multiplicando fuese cuadrada también de n por n, ¿sí? Si es que en el fondo, si es que m fuese igual a n, podría poner como esta cadena de desigualdades, perdón, de igualdades, ¿sí? En el fondo me entregaría que es el elemento neutro para la multiplicación, ¿sí? Y además, I es la única matriz de n por n con esta propiedad. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo acá es que el neutro multiplicativo es único, finalmente. Perfecto. Entonces, tenemos la existencia de un neutro. Ya sabemos, no es conmutativa, es asociativa, distribuye con respecto a la suma, tiene un neutro multiplicativo. Teniendo el neutro multiplicativo, la pregunta siguiente es sobre la existencia de inversos multiplicativos. Y aquí es donde ya hay que tener ojo, porque nosotros sabemos los números reales que todo número tiene inverso multiplicativo, ¿sí? Excepto el 0, ¿sí? O sea, yo puedo dividir por cualquier número excepto por el 0. Que en general, lo que en términos de estructuras algebraicas, lo que pasa es que eh, cuando se estudia esto, siempre se dice que todo número tiene inverso multiplicativo, excepto el neutro aditivo, ¿sí? Y en este caso el 0, ¿sí? Entonces uno acá se podría preguntar si es que eso también es cierto acá en las matrices, o sea, si tomo una matriz que no es la matriz que tiene puros ceros, la pregunta sería si es que tiene inverso o no aditivo, perdón, multiplicativo. Entonces, en este sentido buscamos una matriz
buscamos para A una matriz de n por n, que tiene que ser una matriz cuadrada, y ahí les voy a decir por qué. Una matriz B, también de n por n, tal que A por B sea igual a B por I, igual a, perdón, A por B igual a B por A, igual a la matriz identidad. ¿Sí? Y lo mismo que había mencionado delante. Recuerden que para poder hacer estos dos productos, sí, siempre va a ser una matriz cuadrada. La matriz de identidad siempre va a ser una matriz cuadrada. Así que por eso tiene sentido hablar de los términos de su diagonal, porque en el fondo la diagonal va a ir de punta a punta. No va a haber ningún problema. ¿Sí? Y eso es finalmente por como la definí, para lograr que A por la identidad sea igual a A, necesariamente la cantidad de filas y columnas de la matriz que va a ser la identidad tienen que ser iguales. ¿Sí? Para poder respetar esa igualdad, que A por la identidad sea igual a A. Y de la misma manera, acá cuando estamos hablando de los inversos multiplicativos, necesitamos que las matrices también sean cuadradas, todas las matrices involucradas. ¿Por qué? Porque resulta que yo quiero imponer que la matriz, que la inversa, ¿sí? Me dé la identidad al multiplicarla por la otra matriz, ya sea por la izquierda o por la derecha, ¿sí? O sea, en el fondo, que no me importe en qué orden hago el producto, yo quiero que me dé la identidad, ¿sí? Como yo sé que esta identidad ya es una matriz cuadrada de n por n, y que para poder hacer la multiplicación de A por B y de B por A, para poder hacer las dos y que sean iguales, necesito, todas esas condiciones me van a implicar, en el fondo, todas estas igualdades de acá, y para que las operaciones estén bien definidas y todo esto va a implicar que la matriz A y la matriz B también tienen que ser de n por n. ¿Sí? Por todo lo que había dicho, para que la multiplicación esté bien definida, ya sea para un lado o para el otro, para que el tamaño de A por B sea el mismo tamaño de B por A, y todo eso. Eso implica que en realidad todas las matrices que están acá son de n por n. Lamentablemente, existen matrices distintas de la matriz 0, que es la que tiene puro 0. Claro, uno pide con el neutro multiplicativo, como que uno pide que el neutro multiplicativo conmute. Perdón, que el inverso multiplicativo conmute con la matriz que corresponde. ¿Sí? Que una matriz y su inversa siempre conmuten. Esa es una condición que uno pide. Entonces, como decía, existen matrices distintas de la matriz que tiene puros ceros, ¿sí? Una matriz cuadrada con puros ceros, que no tienen inverso multiplicativo. Y vamos a ver un ejemplo. Voy a tomar la matriz 1, 2, 2, 4. ¿Ya? Esta matriz la estoy inventando, pero vamos a ver más adelante que vamos a tener un montón de técnicas para determinar, sobre todo para las matrices de 2 por 2, determinar a simple vista si es que son matrices invertibles o no. ¿Sí? Y yo sé, con una de esas cositas, que la matriz perdón, no es invertible. ¿Sí? ¿Qué cosa? Bueno, no sé, o sea, si quieren copiar el ejemplo, sí, si no, bueno, después igual va a estar disponible. Ok, entonces mi pregunta es,
existe una matriz, yo quiero encontrar B, esto va a ser A. B tal que A por B sea la identidad. Esa es la pregunta que me estoy haciendo. ¿Qué significa esto? Significa que estoy buscando un arreglo de números, ¿sí? Que los voy a llamar A, B, C y D, tal que al hacer esa multiplicación me da la identidad, ¿sí? Eso es lo que quiero lograr. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Bueno, voy a hacer esta multiplicación, ¿sí? Y la voy a hacer rápida ya, porque ya hemos visto ejemplos de cómo hacer las multiplicaciones, ¿sí? Entonces, esto es A más 2C. Abajo nos va a quedar 2A más 4C. Aquí después nos va a quedar B más 2D. Y acá abajo nos va a quedar 2B más 4D. Y eso tiene que ser igual a esto de acá. ¿Pero qué significa que esas dos cosas sean iguales? ¿Qué significa que esta matriz de la izquierda sea igual a la de la derecha? Significa que las componentes que corresponden tienen que ser iguales también entre ellas, ¿sí? Entonces esto me entrega 4 ecuaciones. Me dice que A más 2C tiene que ser igual a 1, que B más 2D tiene que ser igual a 0, que 2A más 4C tiene que ser igual a 0 y que 2B más 4D tiene que ser igual a 1. Pero fíjense acá, estas dos ecuaciones y también estas dos de acá son contradictorias, ¿sí? Porque resulta que esta ecuación de acá que me dice que A más 2C tiene que ser igual a 1, y yo miro la de abajo, este 2A más 4C en realidad es 2 veces A más 2C, ¿sí? Puedo factorizar por 2. Entonces, la primera ecuación me dice una cosa, me dice que A más 2C tiene que ser igual a 1, pero la segunda en realidad me está diciendo que A más 2C tiene que ser igual a 0, ¿sí? Lo mismo pasa acá. La segunda ecuación acá me está diciendo, es lo mismo que decir que B más 2D tiene que ser igual a 1/2, pero a su vez también tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, las ecuaciones que salen de acá, las ecuaciones son contradictorias, ¿sí? Y llega una contradicción entonces. ¿Dónde está el problema? Es que supuse que existía una matriz B tal que A por B fuese la identidad. Entonces, esto significa, así, el supuesto de A por B igual a I es falso. Es decir, A no tiene una inversa, ¿sí? Entonces tenemos aquí un ejemplo de una matriz que no es invertible, ¿sí? Más adelante vamos a ver criterios que nos van a que nos van a dar una forma sencilla de determinar, bueno, es un número que uno calcula, ¿sí? Que va a ser el determinante de una matriz, que nos va a decir inmediatamente si es que una matriz es invertible o no, ¿sí? Y en realidad el criterio va a ser si es que el determinante es distinto de 0 o igual a 0, ¿sí? Eh, pero por ahora lo que nos vamos a enfocar, sobre todo en la próxima clase, va a ser ver un método general, ya sea bueno, se puede hacer simultáneamente para determinar si es que una matriz es invertible o no, y de serlo, encontrar su inversa, ¿sí? Que es el método de Gauss, ¿sí? Y eso de pasadita nos va a ayudar a resolver sistemas de ecuaciones también, ¿sí? Las dos cosas van muy de la mano. Ok. Para el determinante, mira, para que una matriz sea invertible, vamos a necesitar que el determinante sea distinto de 0.
O sea, en el fondo, casi que se hace un vínculo con los números reales, ¿sí? Porque sabemos que el 0 es el único número por el cual no puedo dividir, ¿sí? Entonces, si es que el determinante me da 0, concluyo que la matriz no es invertible, ¿sí? Ese es como el vínculo que hay. De nada. Sí, pero eso nos faltan bastantes semanas para llegar a eso, ¿sí? Vamos a ver hartas cosas antes. Ok. No sé si hay alguna consulta sobre esto último, que ya con esto ya podemos cerrar la clase. Ya estamos en la hora ya. Profe, Sí, ¿nos va a pasar así como guías para que estemos como reforzando lo que nos ha pasado o por ahora es como la parte teórica solamente? mira, para estos problemas, sobre todo, yo les recomiendo buscar, mira, si uno busca en Google ejercicios de operatoria de matrices, te van a salir por todas partes, ¿sí? Entonces eso sirve para reforzar la operatoria y yo creo que el resto ya sería estos ejercicios semanales y la ayudantía. Sí, yo creo que con eso va a ser suficiente, no creo que sea necesario como un extra, ¿sí? De todas formas, Ya, profe, gracias. de nada, de todas formas igual bueno, es que los ejercicios que están en el apunte, en uno de los apuntes que les subí, igual son ejercicios como más simbólicos, o sea, con muchos símbolos, no es con tanta operatoria en sí con números, ¿sí? Pero, sobre todo para operatoria con matrices específicas, con números fijos, si uno hace una búsqueda rápida en Google, aparecen por montones. ¿Sí? Ok, entonces, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá y ya nos vemos el día martes, ¿sí? Y ahí nos estamos comunicando. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana. Dime. ¿Un detalle de qué? Ah, con la fecha. Ya sí, voy a rearmar el Excel y les voy a publicar ese documento Excel con el calendario. No, de hecho, yo creo que lo que voy a hacer, voy a ocupar la herramienta que está en UCampus del calendario. ¿Sí? Y ahí voy a poner las fechas de las evaluaciones y todo. Ya, perfecto. Entonces eso lo voy a hacer durante la tarde. Ya, chao, que tengamos fin de semana. Estamos hablando. Chao, chao. Chao, profe.